Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su espacio Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Recuerden, como siempre, que Marcos Cambio sigue cambiándolo todo desde 1971, cambiando cheques y dólares. Dólares canadienses, estadounidenses, yen japonés, libras esterlinas, euros, todo tipo de moneda la cambia Marcos Cambio, con la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Ya nos estamos preparando para celebrar los 50 años de Marcos Cambio. Así que ya lo saben, una fiesta que estamos esperando porque el año pasado no pudimos celebrar con Marcos. Este año, con Dios mediante, lo haremos aquí en el Centro de Convenciones UTESA, próximo al monumento a los héroes de la Restauración en Santiago. Así que Marcos Cambio sigue cambiándolo todo. Tenemos en el estudio a un experto en derecho laboral, un abogado, bueno, en todo el sentido, pero se ha destacado por esta parte del derecho laboral más que otros temas de esta materia, pero también un político dominicano, yo diría que un intelectual, abarca mucho más cosas, pero sobre todo es un amigo a quien le guardo mucho respeto y está aquí con nosotros, Ángel Julián Cerullo. Buenos días, Julián. Buenos días, ¿cómo está? Encantado, licenciado. La familia. Está bien dentro de esta situación de pandemia y de toda la situación que está viviendo el país. Julián, la República Dominicana en los últimos días, meses, ha estado viviendo, ha estado, digamos, hasta padeciendo no solamente los embates por el COVID, que no es exclusivo nuestro, sino que hemos visto muchas cosas juntas. Hemos visto alzas en los precios de los combustibles, alzas en los precios de la canasta familiar, situación con Haití en el tema migratorio y otras más que usted también conoce por ahí. Desde su punto de vista, un hombre como es usted, un hombre de Estado, que ha estado allí, que conoce la realidad un poquito más allá de lo que quizás la conoce el grueso de dominicano, la analiza, la estudia de la parte de la sociología y todo eso. ¿Cómo usted ve el país en estos momentos, ya en sentido macro, partiendo de esa panorámica? Fíjate, lo primero es que la historia señala que cuando se llega al poder, en los nuevos tiempos, es a través de un partido político. Ese partido político elabora su plan de nación y se constituye en un plan integral porque aglutina el pensamiento, el accionar y los beneficios de todos los sectores que intervienen en la producción nacional. Me refiero a los empresarios del campo y de la ciudad, y me refiero a los trabajadores del campo y de la ciudad. Nos encontramos desde hace años, no ahora, que si en verdad es un partido el que gana, no es un partido el que gobierna. Y por tanto, ese gobierno no tiene un partido que le controle y al mismo tiempo le amamante y le alimente con sus propuestas ya recogidas en un plan de nación. Si tú observas, el gobierno actual no cuenta con un partido sólido, con estructuras direccionales. Es más, ni se reúnen. Y eso impide la elaboración de un plan de nación. Estamos dando salto, improvisando, como lo han hecho otros gobiernos. Y eso no da beneficio y provoca situaciones como la que estamos viviendo. Por ejemplo, tú mismo me invitaste aquí cuando se iba a aumentar el salario. ¿Qué dijimos? ¿Qué hacemos con aumentar un salario si no tenemos el control en los precios de los productos de primera necesidad? Al segundo, ese aumento se esfuma. Así ha ocurrido.
¿Dónde está el alza a los 20,000, a los 12,000 pesos? ¿Qué significarán 1,000 pesos en enero? Que hay que volver a aumentar. Ya hoy tenemos el arroz a un alto precio, la carne de pollo, de gallina. Tenemos que el azúcar, la sal, todo ha aumentado. A su vez se están aumentando renglones como la energía, el combustible. Si el combustible aumenta, aumenta todo. Eso es por un lado. El caso de Haití que tú mencionas es un caso carente de una política definida internacional. En primer lugar, la República Dominicana no tiene por qué involucrarse en los problemas internos de otra nación, por el principio de la autodeterminación de Estado y de los pueblos. Es cada pueblo quien tiene que buscar respuestas a sus problemas. Ahora mismo, el lunes, tuviste algunos presidentes opinando sobre Cuba. El día 15, que los Estados Unidos y Miami llamaron a protesta contra Cuba. ¿Qué derecho tiene el presidente Duque de opinar sobre la situación de Cuba, presidente de Colombia? ¿Qué derecho tiene la calle, el presidente de Uruguay, de opinar sobre Cuba, cuando ellos tienen problemas? Cuando ellos están viviendo momentos difíciles, tanto en la producción como en la economía en sentido general y en lo que tiene que ver con la salud. La República Dominicana, si tuviera una política, un plan de nación definido, supiera de una vez por todas que lo que tiene que hacer es proteger la frontera y evitar que todo extranjero, entre a la República Dominicana de forma ilegal. Eso es todo. Lo que ocurre en Haití puede preocuparnos por un asunto humano, pero no más de ahí. Ellos son los llamados a buscar la respuesta de sus problemas. Lo que ocurre es que en estos momentos es difícil a cualquiera opinar y emitir un juicio de valor, porque ahora salen tantas personas con epítetos y hasta con insultos cuando no coinciden con lo que el otro pronuncia. Y eso hace que uno se abstenga muchas veces. Pero tú me has hecho una pregunta y he querido contestártela. Lo que hay aquí es una falta de un plan de nación, de un programa de nación, con carácter integral y con una visión solidaria. Julián, ¿qué tan grave podría ser esto para un país que espera cambios? Porque se ha prometido un cambio, ¿no? ¿Qué tan grave sería en el porvenir, no lejano, en el porvenir inmediato, de un pueblo gobernado entonces por un gobierno, valga la redundancia, que no tiene un plan? No solo que no tiene un plan, sino que muchos de sus integrantes de Estado, del gabinete, no tienen un concepto de la política de Estado, porque son avenedizos, son empresarios llevados al aparato del Estado. Y el Estado no se maneja como una empresa. El Estado tiene otras latitudes y tiene otras proyecciones, porque en el Estado está la parte humana, la parte sensible, el modus vivendi de cada ser humano, donde tú tienes que buscar respuesta en la salud como en la alimentación, pero tú tienes que buscar respuesta cómo prepararlo, cómo formarlo, cómo enseñarle a pensar, cómo enseñarle a razonar. Tú tienes que ver con la educación del pueblo y tú tienes que lograr que esa educación sea transformada y readaptada a los nuevos tiempos. No puedes seguir bajo el cliché de memoria. Tú tienes que ver por dónde va el mundo a través de la investigación para convertir en pequeño sabio a cada habitante, en el pensamiento, en el saber y en las decisiones. Entonces, los incumbentes de la Casa Nacional, del Palacio Nacional, no tienen ese aval de tener una formación política, un criterio político de pueblo, de poner al pobre primero, de saber a aquel que está pasando hambre.
No es con 1.500 pesos un día al año. No es con una dádiva, no. Tú coges el caso de la política del presidente de México, con más de 30 años preparándose para ser presidente, con todos los obstáculos y vicisitudes. Te le entrega al joven un cheque mensual para que ese joven estudie y ese joven no tenga que ser absorbido por las bandas mexicanas. Te le entrega a ti, al envejeciente, como contrapartida de las obligaciones de la sociedad, del pueblo y del Estado con aquel que le dio toda su vida. Te pone a ti a desarrollar grandes proyectos de infraestructura que motoriza la empleomanía, la mano de obra, pero que van a ser productivos y reproductivos, como el Tren Maya, como los aeropuertos, como las presas. ¿Qué estamos construyendo nosotros en los momentos actuales? ¿A dónde va nuestra política energética? ¿En manos de quiénes? De las generadoras eléctricas. Produzcan o no, reciben dinero. Y nos están abasteciendo, nos están dejando a nosotros un aval de futuro y de garantía de futuro. Todo eso hay que pensarlo y saberlo. Julián, en un país en democracia como el nuestro, y usted lo ha dicho, un gobierno no puede manejarse solo, necesita obligatoriamente el aval de otros sectores. La oposición en la República Dominicana es un factor importante en democracia y sus aportes también serían interesantes. ¿Juega su papel la oposición en el país en eso que se busca para tener un mejor Estado, una mejor gobernanza? Mira, de la oposición, el único que pudiera jugar el papel es un solo partido ahora mismo. Los demás no crecen, los demás no se desarrollan, los demás no intercambian con las masas ni con los sectores del pueblo. Solo son instrumentos o mecanismos de momento electorales. Pero el PLD tiene también que cambiar, tiene que ser más aguerrido en las propuestas. Tiene que ser más aguerrido, más decidido. Más aterrizado también, diría más yo. aterrizado, en saber cómo tiene que criticar a este gobierno, pero con propuestas reales y formales. Porque una oposición no es solo para tirar piedras. No estoy diciendo que el PLD tire piedras. No, te estoy diciendo en sentido general. No. No solamente cuestionamientos, sino No, tiene que decirle, ¿cuál es la solución para tal mire, cosa? la educación tal como está no es la correcta, nos hemos equivocado, tenemos un 4%. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Primero, tenemos que formar el material humano, enseñarle a ser maestro de amor y de pensamiento. Cuando hablo de amor es porque tiene también que dedicarse a darle seguimiento a los pasos de cada estudiante y ver cómo mantiene el contacto con los padres de cada estudiante. Tiene que también ser una persona que se preocupe por saber la mecánica y la nueva metodología de cómo enseñar, de cómo investigar, de cómo autoformarse. Si yo doy historia, no es solo decir una historia de partir del 1492 para acá. Yo tengo que saber qué ocurrió en Europa antes del 1492. Yo tengo que saber quiénes fueron los fenicios. Tengo que saber cómo fue el imperio chino, si doy historia, hace 5.000 años. Y tengo que saber cómo fueron los indígenas cuando llegaron los españoles, qué pasó, fue la cultura, cómo se alimentaban, en qué creían, cuál era su tipo de sociedad en que vivían. ¿Tuvimos nosotros una conquista o una invasión de los españoles? Pues tenemos que llegar a una conclusión que fuimos invadidos, porque ya teníamos una colectividad originaria. Entonces, si tú no eres capaz de prever todo eso y de visualizar todo eso y hacer ver que hay que industrializar el país, que hay que desarrollarlo, que el arroz que nosotros lo producimos no solo es para echarlo en una paila, sino que podemos hacer dulce, que podemos hacer jabón, que podemos hacer un sinnúmero de productos diversos. Si tenemos la caña, tenemos que saber que podemos no solo hacer azúcar, sino que podemos hacer alcohol. ¿Me explico? Y asuntos medicinales, elementos medicinales, igual que con la yuca.
Es decir, tenemos que tener una oposición que razone, que motive y eduque al pueblo. Tenemos que tener una oposición, al igual que el partido de gobierno, que le brinde informaciones educativas y razonadas a un pueblo, que lo enseñe a razonar, a pensar. Eso no lo hacemos. Aquí no hay un líder que le hable al pueblo. ¿Quién habla con el pueblo en este país? ¿Quién le dice de tú a este pueblo cómo son las cosas, cómo marchan y qué hay que hacer y cómo hacerlo? ¿Quién le está enseñando a este pueblo que tiene que organizarse? Ya que no hay sindicatos, ya que no hay clubes culturales. Desaparecidos. Todo eso que hubo después de la muerte de Trujillo y en los 12 años y 10 años de Balaguer, clubes culturales, sindicatos, combatientes, que eran combativos, eso no existe. Los clubes culturales en los barrios se hacían presentaciones de teatro, artísticas, donde había debates, donde se hacían coloquios, donde se daban mesas redondas. Yo vivía de barrio en barrio dando conferencias, invitados por los clubes. Yo vivía de lucha en las empresas, asesorando sindicatos. Se daban huelgas hasta de 45 días. Huelgas que estremecían el país, como el de la tabacalera en el 82. Eso no se ve. Ya hoy lo que hay es el yoísmo, el egoísmo, el individualismo. Y así no se camina, así no se marcha. Si tú no me enseñas a mí ser solidario contigo y con los demás, ¿cómo comprendemos la armonía que debe de haber entre los seres humanos en nuestro pueblo? Si cogemos el internet, las redes, para decirle a todo el mundo ladrón, loco, estúpido, entonces no. En el internet hay tantas cosas, en YouTube, en todo, hay tantas cosas importantes que te dan a ti hasta paz. Ahora estoy yo escuchando a un Roosevelt, un argentino mexicano, un sabio, lo he descubierto ahora, da vergüenza. Y con él me deleito escuchándole. Hasta me duermo escuchándole. Sí, hay muchas cosas positivas ahí en las... Para los jóvenes, para los niños. Ahí tú puedes encontrar todos los cuentos de Chekhov, aquel gran escritor ruso. Tú te puedes encontrar con las obras de Gabriel García Márquez. Te puedes encontrar con los cuentos de Juan Bosch y los libros de Juan Bosch, que guardan relación con la sociedad campesina dominicana, que fue su musa. Los poemas de Pedro Mil, los poemas de Cabral. Hay muchas cosas, licenciado, que ver ahí. Pero nadie lo induce. Pero, exactamente, nadie lo induce y tiene un libre albedrío la juventud de ahora y la gente y deciden ver otras cosas sin importancia. Vamos a una pausa muy breve, señor director. Cuando regresemos hablaremos con Julián Cerulle. Nos interesa conocer la opinión acerca de la situación de seguridad en la República Dominicana. Ya regresamos.